muchas gracias por la invitación, gracias por la paciencia, porque es la segunda vez que el Padre Álvaro me invita aquí a Colmenar del Arroyo a esta actividad. Y como ya estuve una vez hace un par de años, que ahí conté, pues bueno, lo que viene contando casi todo el mundo, ¿no? Pues cómo es una conversión, el encuentro personal con Cristo, y como yo esa parte ya la he contado y además está en YouTube y además en distintas versiones, porque hay muchos vídeos con ese contenido. Cuando yo hablé con el Padre Álvaro le propuse que lo que podíamos hacer era hablar de qué pasa después de la conversión. Y digo, hombre, pues yo ahí tengo una buena historia que contar. Bueno, tengo muchas, pero para un ratito así y para contar a la gente, viendo cómo el Señor actúa en la vida de esas personas que se abandonan al final en sus manos, que le permiten entrar en su vida, que le permiten gobernar. Unas veces te sale mejor y otras veces te sale peor, ¿eh? Pero más o menos te dejas hacer, tienes la intención por Dios y entonces vas conociendo a Dios. Después de ese enamoramiento, de ese flechazo, de ese deslumbramiento asombroso que es la conversión, poco a poco va aterrizando, la vida va tomando forma de otra manera, pero eso tiene un recorrido. Entonces yo le propuse al Padre Álvaro y le dije, mire, Padre, ¿puedo contar una historia de la providencia? Yo hoy he venido a hablar de la providencia. Esa palabra que lo que describe es la acción de un padre en la vida de sus hijos. Yo soy providente con mis hijos, por ejemplo, tengo 2 hijos pequeñitos, el tercero está en camino, y yo con ellos soy providente, estoy atento incluso cuando ellos duermen, de que no les falte nada, de que no tengan frío, de si van a pasar sed tengo la botella preparada. Al día siguiente me levanto antes que ellos para preparar el desayuno. Bueno, pues Dios con nosotros, sus hijos, es igual. Aunque estemos dormidos, Él es providente. Ahora bien, si mis hijos pues se fuesen de casa, yo no podría proveerles. Si cogiesen la puerta, tienen 2 años, es difícil, ¿no? Pero bueno, alguna vez me ha pedido la llave ya. Pero si se fuesen, yo no podría proveerles. Entonces, la única condición para que Dios provea nuestra vida es precisamente esa, que nos dejemos. Es una cosa que ciertamente no es sencilla, porque el hombre de hoy está educado para ser muy autónomo, para ser muy independiente, para sacarse las castañas del fuego, para conseguir objetivos, para trabajárselo. Y entonces que nos lo trabaje otro muchas veces cuesta. Si encima ese otro es intangible, no le vemos, pues cuesta mucho más. Pero yo os voy a dar una serie de pistas a través de un testimonio, de cosas reales que además unas cuantas me las han contado y otras las he vivido yo. Bien, pues vamos a ello. Hace 4 años, en el verano de 2013, yo terminé un libro y bueno, pues cuando los que tenemos el monillo de los escritores, siempre que terminas un libro enseguida estás ya queriendo saber cuál va a ser el siguiente que vas a escribir, ¿no? Entonces yo, desde que conozco al Señor, estas cosas las llevo a la oración. ¿De qué manera? Bueno, pues viniendo a una iglesia, viniendo a una adoración, sentándome delante del sagrario y permaneciendo ahí en silencio, con calma, con paz, tampoco esperando oír voces o tener visiones. No, el Señor se va manifestando poco a poco con ideas, con sugerencias. Luego las ideas en la oración se van confirmando muchas veces pues en un acompañamiento espiritual con un director espiritual y muchas veces también con acontecimientos concretos que suceden. Te sirven muchas veces, acontecimientos concretos te sirven para descartar ideas que a lo mejor no eran propias del Señor o para confirmarlas. Pues bien, en el verano de 2013 yo había acabado un libro y me fui a una adoración, más o menos por a principios de septiembre, en Madrid, en una capilla que hay, que es la de San José de la Montaña, que los miércoles por la noche pues, se hace una exposición del Santísimo, se reza el rosario y hay misa después. Era un miércoles, no había Champions todavía, yo creo, porque si no lo hubiese tenido complicado, ¿eh? No os creáis que no me cuesta. Pero nada, pues fui para allá. Era miércoles, un día largo, después de mucho trabajo. Me senté en uno de los primeros bancos de este lado, el tercer banco, el cuarto banco, por ahí. Apagan la luz, encienden el incienso, ponen música bajita de violines, el Señor en el altar. Yo estaba muy a gustito y me quedé roque, me quedé frito, me quedé, vamos, de estos que das cabezazos pero de caerte, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues a lo mejor no sé, a lo mejor fueron 2 minutos o 3, pero vamos, dormido me quedé. Yo no soñé nada,
ni oí ninguna voz, ni pasó nada extraordinario. Simplemente, de repente, me desperté así un poco sobresaltado, con una certeza sobre cuál era el tema del que yo iba a escribir mi próximo libro. Y era tan clara esa certeza que cogí el móvil y le escribí un mensaje a la que entonces era mi novia, que hoy es mi mujer, y le puse una frase que podría haber pensado: a este muchacho le ha pasado algo. Que le dije: el Señor me ha dado una luz, ya sé de qué voy a escribir mi próximo libro. Entonces ella me respondió: ¿sobre qué? Y entonces yo le respondí: no puedo escribir, estoy en la iglesia. Luego hablamos y me guardé el móvil, haciendo como que todo estaba siendo muy correcto. Y nada, y pues adoración, misa, rosario. Llegué a casa tarde porque luego me quedé a tomar algo allí al lado. Y cuando llegué a casa, pues bueno, le mandé un mensaje a mi mujer, a la que era mi novia, a María, y le dije: oye, es muy tarde, mañana hablamos, ya mañana te cuento. Y entonces, ¿qué te lo crees tú, no? O sea, enseguida sonó el teléfono enseguida y me dice: oye, ¿tú te crees que yo me voy a ir a la cama así? ¿Me vas a dejar así sin saber qué ha pasado? Digo: mira, María, voy a escribir un libro sobre Tierra Santa. Y dice: ay, qué bien, jo, qué buena idea, qué bonito, cómo me gusta. Dice: ¿y qué vas a hacer? Una guía de peregrinaciones. Entonces ahí el ego se bajó al suelo. Digo: mira, las guías son muy necesarias, pero yo aspiro a contar buenas historias, ¿no? Además ya hay muchas guías sobre Tierra Santa y mucho mejores de las que yo la podría hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un libro histórico sobre Jerusalén o sobre Jesucristo? Digo: mira, no lo sé. De todas formas, como dentro de un mes y medio nos vamos allí, porque nosotros nos casamos el 12 de octubre y nos fuimos de viaje de novios a Tierra Santa. La mitad nos fuimos a la playa y la otra mitad a Tierra Santa, 8 días en Tierra Santa. Digo, como vamos a ir allí y el Señor siempre acontece, seguro que allí se manifiesta y nos dice qué tengo que hacer para hacer un libro sobre Tierra Santa o sobre qué o cómo se va a escribir. Y María, que es una mujer de fe, pues me dijo: pues tienes razón, el Señor siempre acontece. Y seguimos hablando de nuestras cosas. Bueno, el 12 de octubre me casé, hace 4 años, y 3 días después pues nos fuimos a Tierra Santa. El viaje a Tierra Santa se construyó de la siguiente manera. Yo había estado en Tierra Santa en el año 2006 haciendo unos reportajes y a mí aquel viaje me impactó muchísimo. Una de las cosas que me traje de aquel viaje fue una sensibilidad por promover las peregrinaciones a Tierra Santa, por varias razones. Una de ellas es que me di cuenta de que yo, de una familia cristiana, de un colegio católico, en mi casa y tanto pues en mi entorno siempre se han hecho viajes pues a santuarios, pues a Fátima, a Lourdes, al Pilar, en fin, a un montón de sitios, a Roma. Nunca se había contemplado, ni siquiera como posibilidad lejana, hacer alguna peregrinación, alguien, mis padres, mis hermanos o yo, a Tierra Santa. Era como si eso no existiese. Y cuando fui a Tierra Santa me di cuenta de que se podía peregrinar a Tierra Santa. Y dije: fíjate, de todos los lugares que hay para peregrinar en el mundo, el más importante para un cristiano es este. Luego, a lo largo de la experiencia en Tierra Santa para un cristiano es brutal. Yo siempre digo que hay que ir al menos una vez en la vida, si se puede, ¿eh? Hay que hacer ese esfuerzo. Luego, por motivos de trabajo, bueno, siempre tuve inquietud por volver, pero nunca pude, y dije: bueno, pues mira, cuando estábamos preparando la boda, pues pensando el viaje de novios, yo me di cuenta, dije: yo he estado una vez en Tierra Santa, a María le gustaría ir, pero si nos casamos y si Dios nos da hijos, como está siendo, va a ser muy difícil que vayamos en mucho tiempo, ¿no? Entonces yo le propuse, ella dijo que le encantaba la idea, estuvimos dudando porque la situación allí, justo en esa época, se complicó un poco con la guerra de Siria, y la segunda alternativa era Tierra Santa o Nueva York. Y bueno, pues al final decidimos ir a Tierra Santa. Yo conocí allí de mi primer viaje a un sacerdote, me puse en contacto con él, un sacerdote mexicano, que es el padre Juan Solana, que vive en Jerusalén dirigiendo una casa pontificia para peregrinos, y me puse en contacto con él pues para la infraestructura, para un poco de ver cómo nos podíamos mover por ahí, ¿no? Tener un poco de cobertura. Cuando decidimos que al final sí que nos íbamos a Tierra Santa, recuerdo perfectamente que María, ella tenía muchas ganas de ir, ¿no? Pero es cierto que dijo en casa: qué pena, porque entonces nunca voy a ir a Nueva York. Y entonces, hablando, yo dije: bueno, pues Dios sabrá, ¿no? Ya veremos si vamos a Nueva York o si no.
por ahora vamos a ir a Tierra Santa, además de viaje de novios, y bueno, pues estuvimos para allá que nos fuimos, ¿no? Casamos el 12 de octubre y 4 días después, pues cogimos un avión para allá y estuvimos 8 días en un viaje, en una peregrinación impresionante, impresionante. Al padre Juan Solana le vimos 2 veces. Una fue el segundo día de nuestra estancia en Tierra Santa, que quedamos con él en Caná de Galilea, el lugar de las bodas de Caná. Y allí es costumbre que los matrimonios que van a Caná de Galilea, pues en una ceremonia renueven sus votos matrimoniales. Entonces, con el padre Juan Solana celebramos misa y renovamos nuestros votos matrimoniales. El padre Juan, me acuerdo que no dejó de apostillar: esta es la renovación más absurda que he hecho en mi vida, porque no os ha dado tiempo a gastar lo que habéis hecho hace una semana. O sea, pero bueno, si queréis renovar, pues entonces ya que estábamos allí, pues renovamos, ¿no? Y quedamos en volver a vernos el último día de nuestro viaje en Jerusalén, que él nos quería invitar a cenar allí en Notre Dame, Jerusalén, que es esta casa pontificia, en la azotea, pegando a la muralla de la ciudad vieja. Hay un restaurante y nos invitaba a cenar allí. Bien, bueno, pues estuvimos dando vueltas por allí, por Tierra Santa, y el último día pues quedamos con él a cenar, una cena pues muy amena, muy amable, muy agradable, muy simpática. Cuando vas a un sitio como Tierra Santa y tienes la oportunidad de cenar o de pasar un rato con alguien que vive allí, es una escuela de sabiduría, porque ellos, los que viven allí, pues te cuentan muchísimas cosas, te introducen en muchísimas cosas, te hacen ver cosas que a ti se te pasan. La cosa es que nada más empezar aquella cena amistosa, él me empezó a contar una historia que ya tenía mucho que ver con su propia historia. El padre Juan Solana es mexicano, como he dicho, es el pequeño de 3 hermanos, y en un momento dado, en el año 2004, le mandan a Tierra Santa para reflotar esa casa que depende del Vaticano y que estaba en la ruina, ¿no? Como digo, en Jerusalén, ¿no? Él no tenía ninguna experiencia, bueno, por supuesto, ni de la situación política ni social de Israel, que eso es caso aparte, pero tampoco tenía. Él era formador de novicios, él había sido formador en un seminario en Nueva York y en Italia también, pero no tenía experiencia ninguna de qué era lo que tenía que hacer allí ni nada. La cosa es que al poco de llegar, una semana después de llegar, para los que no estáis familiarizados con Tierra Santa, Jerusalén es un poco donde sucede la pasión del Señor y alguna que otra cosa más, y al norte, a 160 kilómetros, está Galilea, que es donde en realidad donde vivió Jesucristo, de donde eran los apóstoles. El 80% de los episodios que se narran en el Evangelio suceden en Galilea. A Jerusalén corresponden entre el 15 y el 20%, nada más, sobre todo la pasión y la resurrección, ¿no? Y alguno que otro sueldo, pero el resto en Galilea, y en concreto en torno a un lago que es el Mar de Galilea. Entonces, cada vez que veáis en el Evangelio, pues, o lago de Genesaret, o Mar de Galilea, o lago Tiberíades, se refieren al mismo lago, que es pues el de la pesca milagrosa, Pedro camina sobre las aguas, en fin, la tempestad calmada, todo es un lago de 50 kilómetros de perímetro, de agua dulce, que se llena con el agua que viene del Jordán. El Jordán sigue su rumbo hacia el sur. Y la cosa es que el padre Juan, cuando llevaba una semana en Tierra Santa, en Jerusalén, quiso conocer Galilea. En aquella visita a Galilea él no podía dormir. Estaba durmiendo justo en una casa de frailes en la mismísima orilla del mar. No podía dormir, sale a dar un paseo por la orilla ya al alba, al amanecer, y preguntándose qué hacía él allí, porque él había ido allí por obediencia, no por apetencia, qué hacía él allí, pasa por delante de él una barca con un pescador a 10 metros de la orilla y echa las redes al lago. Y en ese momento el padre Juan piensa que qué escenario tan evangélico, qué bonito, y se le mete una idea en la cabeza. Qué bonito sería tener una barca en la que ponerla en la orilla y predicar a los peregrinos que vienen de todo el mundo desde esa barca, a los peregrinos en torno a la barca en la orilla, como se narra en el propio Evangelio que hacía Jesucristo. Se le mete esa idea que puede ser una de tantas. Lo que pasa que cuántas ideas de tantas, pues igual que vienen se van, pero aquella idea se le mete en el corazón, se le mete en la cabeza, no para de machacarle, de perseguirle. Cada vez que hace oración tiene la idea de la barca, la idea de Galilea, hasta que ya llega un momento, él discerniendo
que le está queriendo pedir el Señor, toma una determinación, que es la de: yo voy a hacer todo lo posible por construir una iglesia en la orilla del mar de Galilea, para acoger a los peregrinos y predicarles la palabra. Esto no es nada original, hay unas cuantas iglesias en la orilla del mar de Galilea, además, no solo católicas. Tened en cuenta que a Tierra Santa va toda la cristiandad, van protestantes, luteranos, adventistas, anglicanos, todos los cristianos van a Tierra Santa. Y entonces el padre Juan se le mete esta idea, toma esa determinación, y cuando empieza, sin saber, a buscar pues, la forma de conseguir un terreno, de cómo emprender este proyecto, se pone justo le ofrecen un terreno en la orilla del mar de Galilea que está en venta. Bueno, pues empieza una campaña de recaudación, empieza a conseguir dinero. Bueno, al final consigue los terrenos, construye la iglesia, construye una serie de cosas allí, con una circunstancia. Toda esta historia nos la cuenta el padre Juan durante la cena en Jerusalén. Yo, mientras iba comiendo, probando un menú exquisito con unas vistas espectaculares de la ciudad vieja de Jerusalén, con la luna llena, porque era en la azotea donde estábamos cenando, el Monte de los Olivos al final, aquello era todo, vamos, de ensueño. Entonces al padre Juan le sucede una cosa, y es que cuando ya consigue comprar los terrenos, que esa historia es de traca, y ya consigue los permisos para empezar a construir una iglesia, en cuanto meten allí las máquinas para empezar la construcción, dan con piedra, hay que hacer una inspección por si es arqueología. Si alguna vez habéis estado involucrados en alguna construcción o algo parecido, lo peor que os puede pasar es que haya arqueología, porque, claro, aquello se para, te lo pueden expropiar, en fin, y no te digo nada en Israel. Israel es un país muy particular. Y bueno, pues el padre Juan encontraron piedra, el padre Juan dijo: madre mía, a ver qué es lo que hay aquí, espero que no sea nada. Y entonces ahí es cuando empieza la historia de Magdala de verdad, o por lo menos el meollo, cuando Dios empieza a manifestar de una forma asombrosa. Efectivamente, la autoridad de antigüedades de Israel hace una inspección allí, echan a todo el mundo, el padre Juan estaba de viaje, y cuando regresa se encuentra con la sorpresa de que lo que hay 1 metro por debajo de la superficie de la tierra que él ha comprado son las ruinas de una ciudad entera, con muchísimos edificios que tienen que averiguar qué son. Y empieza una investigación. Lo primero que sacan, y esto es el premio gordo de lotería, es un edificio rectangular que es una sinagoga del siglo I. ¿Por qué digo que esto es el premio gordo de lotería? Es el descubrimiento más importante de la arqueología judeocristiana de los últimos 150 años, junto con el descubrimiento de Cafarnaún, allí en Galilea. ¿Y por qué es tan importante? Pues veréis, en todo Israel solo hay 6 sinagogas tan antiguas. Esta es la 7ª. Y es la primera tan antigua del siglo I, es decir, contemporánea de los tiempos de Jesucristo, en Galilea. La situación, enseguida el padre Juan se dio cuenta, junto con los arqueólogos, de la importancia de aquello. ¿Por qué? Veréis, los terrenos que compró el padre Juan están a 6 kilómetros de Cafarnaún, que es donde vivía Jesucristo. En el cruce de caminos que viene de Cafarnaún, sube hacia Nazaret y se desvía hacia Jerusalén. Y esa sinagoga estaba ahí en el siglo I. Teniendo en cuenta estos datos y el Evangelio, cuando en aquella parte en la que dice Jesucristo recorría toda Galilea predicando en sus sinagogas, es, sin que se pueda afirmar al 100%, porque no hay una fotografía ni una grabación de Jesucristo entrando en esa sinagoga, pero sería de muy mala suerte haber encontrado justo la sinagoga en la que no pasó Jesucristo estando por allí. Entonces, se da por cierto, se da por oficioso, que en esa sinagoga pues, fue un lugar de importancia para las primeras comunidades cristianas, para los primeros testimonios. Allí seguramente, prácticamente con toda seguridad, estuvo Jesucristo, estuvieron los apóstoles y más allá de ellos estuvieron los testigos. En aquellos tiempos, los primeros testigos de Cristo, ¿dónde daban testimonio de lo que habían oído decir a Jesucristo? ¿Dónde daban testimonio de lo que Jesucristo había hecho con ellos? Me ha curado a mi hijo, tenéis que ir a verle. ¿Dónde daban testimonio? En las plazas, en los mercados y en las sinagogas.
Entonces, esa sinagoga, que es un edificio rectangular de 11 metros por 11, más cuadrado, fue seguramente testigo de los primeros testigos, fue donde sonó por primera vez el eco del testimonio de el Mesías está entre nosotros, con todo lo que aquello significaba. Bien, el padre Juan, ante este descubrimiento, le cambia el concepto de lo que él estaba haciendo. Recordar que él quería hacer una iglesia para acoger a peregrinos y ya de paso también un albergue para que tuviesen donde dormir, ¿no? Una casa de acogida para peregrinos. Pero en ese momento se da cuenta de que lo que tienen allí es algo muy grande. Siguen las excavaciones, siguen la investigación y entonces el arqueólogo jefe llama al padre Juan y dice: padre Juan, podemos confirmar que la ciudad que hay aquí debajo es la ciudad de Magdala, la ciudad de María Magdalena. Está muy bien documentado por la situación, por los escritos de Flavio Josefo, por mucha historiografía. El padre Juan se cae para atrás del susto. Empiezan el descubrimiento, pues descubren el puerto, descubren el mercado, descubren lugares de la industria de la salazón del pescado. Por Flavio Josefo, que es un historiador judío que luego se romanizó, que vivió a caballo entre el siglo I y el siglo II, sabemos. Flavio Josefo, fijaos, fue gobernador de Galilea y su casa estaba en Magdala, precisamente. Entonces, por Flavio Josefo, que tiene unos libros larguísimos, sabemos muchas cosas de Magdala que se están descubriendo ahora, que ya las sabíamos por sus escritos, pero se están contrastando. Él fue testigo de cómo en el año 68 el Imperio Romano llega a Magdala rumbo a Jerusalén para aplacar la rebelión judía que acabó con la destrucción del templo en el año 70. En el año 68 está narrado por Flavio Josefo cómo llegan las legiones romanas, sitian Magdala y Magdala queda abandonada después de una batalla. Por eso se ha conservado Magdala sin que haya sido remodelada después, reconstruida después. Por ejemplo, en Cafarnaúm hay ruinas, pero las ruinas no son del siglo I, son del siglo III. ¿Por qué? Porque hubo habitabilidad, hubo comunidades allí viviendo hasta el siglo III. En Magdala no, Magdala se para el tiempo en el año 68 y así es como lo están descubriendo ahora. Es una cápsula del tiempo, de los tiempos de Jesucristo y de las primeras comunidades cristianas. Bueno, el padre Juan empieza a contar esta historia allí en la cena, como digo, es asombrosa, es muy entretenida, muy atractiva. Y bueno, pues estábamos pasando un rato muy ameno, ¿no? Y sobre todo, pues él iba salpicando con detalles de la providencia, ¿no? Entonces, cuando estábamos en el postre, a punto ya de pedir un licor para hacer bien la digestión, me dice: yo no sé si atreverme a pedirte esto, pero si soy muy atrevido, me disculpas. Mira, Jesucito, ¿tú me escribirías un libro contando toda esta historia? Entonces, en ese momento, mi mujer, que estaba a mi derecha, dice: no me lo puedo creer. Y entonces el padre Juan, que estaba enfrente, le dice: ¿por qué, mi niña, no es escritor tu marido? Y dice: padre, es que no me lo puedo creer. Y entonces yo le cuento, le digo: pues mire, padre, estaba esperando que me dijese usted algo así, hombre, porque hace un mes y medio sucedió esto. Entonces al padre Juan se le dibujó una sonrisa en la cara y empezamos a planificar lo que iba a ser, pues, un tiempo de trabajo, además de trabajo allí. Es decir, yo me volvía para terminar el viaje de novios y 2 días después yo hice la maleta para volver a Jerusalén a trabajar. Mi mujer, recién casada, se quedaba sola en Madrid. No le gustaba mucho el plan, la verdad. Pero yo empecé una serie de viajes y ahí empecé a conocer otra historia de la providencia, que es la historia del padre Juan. Cómo el padre Juan acaba en Tierra Santa es una historia que bueno, pues me tuvo que contar mucho de su testimonio. ¿Cómo consigue un extranjero mexicano, cristiano, en Israel, comprar unos terrenos? Tened en cuenta una cosa: en Israel, por la particularidad, por la peculiaridad del lugar, los israelitas, los judíos, no venden terreno de Israel, suelo de Israel, a extranjeros, porque para ellos es algo así como vender parte de su pueblo, vender parte de su historia, como una especie de traición, ¿no? Se dan una serie de acontecimientos, se concatenan, yo digo que son milagros, para que este buen hombre, el padre Juan, consiga además ese terreno y no otro. Como he dicho antes, el lago del Mar de Galilea, el Mar de Galilea es un lago con un perímetro de 54 kilómetros. Podría haber encontrado terrenos en otro sitio y no allí. Os voy a contar una anécdota que contiene el libro,
de cómo el padre Juan consigue la primera recaudación de fondos para comprar aquellos terrenos. Claro, comprar unos terrenos grandes en Israel no es comprar una huerta. Os voy a contar una anécdota. Al padre Juan le ponen en contacto con un empresario en México, DF, un hombre muy importante, un hombre millonario, un triunfador. Él es español, pero lleva en México prácticamente toda su vida. Es, para que os hagáis una idea, ¿conocéis la cerveza Coronita? Pues la Coronita la embotella una empresa que se llama Cervecera Modelo, y el presidente de Cervecera Modelo es este señor que se llama don Antonino Fernández, nacido en Cerezales del Condado, provincia de León, una aldea de 30 habitantes. Y bueno, un hombre muy ocupado, con una agenda, en fin, bueno. Pero le consiguen una cita para que el padre Juan, él lo único que quería era construir una iglesia y un albergue para peregrinos en Tierra Santa, para empezar a mover aquello, para conseguir el apoyo, ¿no? Le consiguen una cita, va a verle el padre Juan, le recibe en su despacho y como explica el propio padre Juan tantas veces, él llevaba en un pendrive una presentación en PowerPoint cutre, mal hecha, con fotos malas, con los textos que se descuadraban, en fin, bueno. Entonces, como tampoco sabía cómo entrarle a un hombre tan importante, ¿no? Pues un señor mayor, muy bien trajeado, un caballero, le dijo, mire, traigo una presentación, ¿se la puedo mostrar? Dice, sí, dice, dura 5 minutos. Muy bien. Entonces se la pone en el ordenador. Cuando llevaban 4 minutos, don Antonino, sin despegar su mirada del monitor, preguntó, ¿y cuánto es lo que usted necesita? Entonces el padre Juan dijo, pues a mí si me preguntan, y le dijo una cifra llena de ceros. Y don Antonino siguió, sin inmutarse, viendo la presentación, y cuando acaba, cierra la pantalla del portátil, se pone a decir, y dice, padre Juan, cuente usted con ese donativo. Coge el teléfono, señor Sánchez, suba inmediatamente a mi despacho. Aparece un señor muy trajeado, jovencito, le presenta al señor Sánchez al padre Juan como si fuesen amigos de toda la vida, don Antonino y él. Este es el padre Juan, tiene un proyectazo en Tierra Santa, hay que ayudarle. Vamos a hacer todo lo posible, eso no puede ser, ese terreno está en venta, hay que ir a por él. El padre Juan le hacían los ojos chiribitas y el señor Sánchez le dice, don Antonino, este año ya hemos dado muchos donativos, no podemos dar más. Y dice, pues yo le he dado mi palabra a este sacerdote y este sacerdote se dé aquí un talón, extiéndale usted un talón. Dice, don Antonino, ¿en pesos? Dice, ¿cómo van a ser en pesos? En dólares, por Dios. Tiene que darles ese talón, yo le he dado mi palabra. Y entonces así es como el padre Juan consigue el dinero para la compra del terreno. 10 hectáreas, un poquito menos, en la orilla del mar de Galilea. Si luego investigáis un poco, podéis hacer una idea aproximada. Bueno, pues el padre Juan compra los terrenos, hacen un proyecto y sucede el descubrimiento de Magdala que os he contado. 2 años después, con la sinagoga ya fuera, con el padre Juan siendo protagonista de reportajes de los medios más alucinantes que os podáis imaginar, pues National Geographic, Discovery Channel, la CNN, la Fox, en fin, bueno, todo el mundo ha ido a ver el descubrimiento de la sinagoga de tiempos de Cristo. Don Antonino va a conocer aquello, claro, porque gracias a su mecenazgo, gracias a su ayuda, es como eso ha salido a la luz. Entonces coge su avión privado, aterriza en Tel Aviv, el padre Juan le recoge, están dando vueltas por Tierra Santa 4 días, y el último día, pues desde Jerusalén hasta Tel Aviv, que son más o menos hora y media de coche, van en el coche y don Antonino tiene una conversación muy importante con el padre Juan, que es la siguiente. Dice, padre Juan, ¿usted sabe por qué le ayudé yo a usted cuando vino a mi despacho si además no nos conocíamos? Dice, pues no, supongo que le gustó el proyecto. Dice, mire, le voy a contar una historia. Cuando yo tenía 20 años, me tocó la guerra civil allí en España, y a mí me tocó pues, en el lado nacional y me mandaron al frente de Teruel. Yo tenía 20 años y de los 900 hombres de mi compañía solo sobrevivimos 7. Yo soy uno de ellos. Yo vi morir a mis compañeros por fuego enemigo, los vi morir de hambre y los vi morir de frío. Y yo sobreviví de una forma asombrosa, que fue la siguiente. Tenía un oficial que me encargó una misión, que era una chiquita que había allí,
subirla a un caballo e intentar llevarla a terreno seguro, a zona franca. Entonces cabalgué la montura, cogí a esta muchachita, empecé por la noche a ir hacia donde yo creía que teníamos que ir, y al amanecer nos sorprendió pues una lluvia de metralla y de fuego de mortero y de todo que fue horrible. Fue uno de los peores días de mi vida. Una granada de mortero mató al caballo, nos parapetamos bajo el cadáver del caballo y los impactos de las balas se sentían en el cuerpo del caballo y nosotros estábamos escondidos bajo el caballo. Y estuvimos así un día entero, porque no podíamos asomar la cabeza. Y al anochecer pudimos arrastrarnos durante 2 kilómetros para, cuando amaneciese, estar en medio de no sabíamos qué parte, pero por lo menos estábamos a salvo. Con mucha sed, desorientados, cansados, obviamente, pues una experiencia muy dura, pero estábamos a salvo. Llegamos a un río, me lavé, me quité la ropa y al quitarme la capa de mi uniforme, la lavé, la extendí en el suelo y vi que tenía 32 agujeros de bala. Y yo no tenía ni un rasguño. Desde ese día, Padre Juan, que yo tenía 20 años, sé que estoy aquí de regalo, que Dios tenía una misión para mí. Y yo vine a México, empecé como almacenero en Cervecera Modelo, fui ascendiendo en la compañía y ahora soy el presidente y he triunfado. Y le puedo asegurar, Padre, que durante todos estos años que yo he vivido de más, durante estos 60 años que yo he vivido de más, esa pregunta me ha machacado el corazón. He tenido una esposa, he sido muy feliz, quedé viudo hace poco, no he tenido hijos. Pero yo sabía que no había llegado a esta edad para hacerme millonario ni para embotellar cerveza. Y este proyecto de Magdala y lo que se ha descubierto allí, la sinagoga de Magdala, ha dado respuesta a esta pregunta. ¿Por qué yo viví de propina 60 años? La mejor inversión que he hecho en toda mi vida fue el donativo con el que usted compró este terreno. Yo ya me puedo ir en paz. Padre Juan no puede ni respirar, él no se lo imagina. Él se da cuenta de que por mucho que él trabaje o por mucho que él ponga empeño, pero en realidad no es un proyecto del Padre Juan, es un proyecto de Dios. Dios tiene una misión, Dios tiene una idea y hay que llevarla a cabo. Y se sirve de personas que no se conocen, que el Señor va uniendo, va interactuando con ellos y se van conociendo. Y el Padre Juan sirvió para que don Antonino descansase, 60 años después. Pues bien, don Antonino se marchó, el Padre Juan quedó petrificado y empezó un poco lo que es la investigación de qué era lo que el Padre Juan tenía ahí. ¿Por qué es tan importante, dentro de la importancia que tiene, lo que se ha descubierto en Magdala? Uno, porque es la ciudad de María Magdalena. Dos, porque el registro fósil, por así decirlo, la arqueología, es muy importante para muchísimas cosas, porque por aquellas calles, por aquellas plazas, por aquellos lugares, tal y como están saliendo a la luz, como he dicho, no fueron destruidos ni remodelados, ni se ha construido nada encima de ellos, es como estaban en tiempos del Señor. ¿Y por qué es tan importante esta sinagoga? Bueno, por un lado, por lo que he dicho, es prácticamente seguro que en esa sinagoga estuviese alguna vez el Señor. Bien, esta sinagoga, aparte, tiene una serie de características que la hacen muy especial, la hacen única de todas las sinagogas que hay en el mundo, de las sinagogas del siglo I en Israel, que es donde nace el judaísmo. Esta es única. ¿Por qué? Porque tiene una serie de ornamentos y elementos que a los arqueólogos les está trayendo de cabeza. Fijaos la importancia de lo que se ha descubierto. Sobre todo, una piedra. En el centro de la sinagoga, una sinagoga, en lo que es la parte de reunión, es rectangular, tiene 2 bancadas de piedras, tiene unas columnas, tiene un mosaico en muy buen estado de conservación y tiene una piedra en el centro. Los arqueólogos, por cierto, el arqueólogo jefe es un musulmán y es el que a mí me ha desentrañado todos los misterios de la sinagoga de Magdala con mucha verdad y con mucha autenticidad, con mucha honestidad. Lo que nos ha contado, lo que los arqueólogos están descubriendo es lo siguiente, veréis, esa sinagoga fue construida en torno al año 0, más o menos. En torno al año 45, más o menos,
sufre una ampliación y remodelación. Y en el año 68 Magdala es abandonada, y así es como nos lo encontramos. Esa ampliación es muy especial, es lo que a los arqueólogos les tiene con la atención muy captada. ¿Por qué? Porque se introducen esa serie de ornamentos, se descartan los antiguos que están por allí abandonados y se meten unos dentro. Sobre todo, lo que os he dicho antes, la piedra de Magdala. En el centro del suelo del lugar principal de la sinagoga se descubre una piedra que es de grande como esta mesa, más o menos, de medio metro de alta, una piedra, una roca, que tiene esculpidas sus 5 caras visibles, con distintos dibujos, con distintos ornamentos. A lo que han llegado los arqueólogos, lo que han desentrañado, lo que han descifrado de esa especie de jeroglíficos, es lo siguiente. Esa piedra, en medio de la sinagoga de Magdala, es una maqueta de su tiempo del templo de Jerusalén, lo cual es una barbaridad. ¿Por qué? Como sabéis, los judíos de tiempos de Jesús creían que Yahvé habitaba en el templo, y Yahvé solo habitaba en el templo. La ley prohibía hacer reproducciones, sobre todo de una parte que era donde habitaba Yahvé, que era el Sancta Sanctorum, la parte principal del templo, en la cual solo entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote, donde estaba el templo, donde estaba el Arca de la Alianza, donde estaba la menorá, que es el candelabro sagrado judío de 7 brazos, donde estaban las ofrendas del pan y el aceite, las ofrendas del pan, la lámpara de aceite y la vasija de agua. Pues bien, que una comunidad judía del siglo I se hubiese atrevido a transgredir la ley, haciendo una representación del templo donde habitaba Yahvé a 160 kilómetros de Jerusalén, era algo parecido a una blasfemia. ¿Por qué esta comunidad de Magdala, en torno al año 40-45, comete esta transgresión? Muy fácil. Porque esa comunidad de Magdala, por lo que sea, han vivido una experiencia que sin que ellos lo sepan, les ha llevado a una evolución. Y es que esa comunidad ya había dejado de creer que Yahvé habitase solo en el templo. Y había empezado a creer que habitaba allí donde 2 o 3 de vosotros se reúnan en mi nombre, donde haya una asamblea. La palabra asamblea en griego es eclesia, que es de donde deriva nuestra palabra iglesia. Aquella comunidad de Magdala es por decirlo de alguna manera, el registro fósil del eslabón perdido entre los judíos y los cristianos, que somos nosotros. Eran una comunidad de judíos que estaban empezando a dejar de ser judíos sin saberlo y estaban empezando a ser cristianos sin saberlo. Ya no creían como los demás judíos que Yahvé estaba solo en Jerusalén. Ya creían que había una manera, invocándole, de que Dios habitase en medio de ellos. ¿Cómo habían aprendido eso? Porque lo habían conocido, porque había estado allí con ellos, porque se lo habían oído contar y se lo había demostrado en sus vidas, porque habían vivido el encuentro personal con Cristo, porque les había partido en dos sus conceptos sagrados, sus conceptos vitales. Como ellos aún no tenían aprendido la simbología que nosotros tenemos hoy, pues por ejemplo, representarnos con una cruz. Ellos como quisieron o pudieron o se les ocurrió manifestar que Yahvé habitaba allí donde había una asamblea, pues haciendo una maqueta del templo, que era donde habitaba Yahvé. Y esa piedra, que es única, es una maqueta del templo de Jerusalén en los tiempos en que el templo todavía estaba en pie, antes del año 70. Esto ha partido en dos la arqueología judeocristiana. Se están volviendo medio locos. Tiene una importancia apoteósica, histórica. Dentro de 300 años se estará hablando de esto como uno de los grandes descubrimientos del siglo XXI. Pues bien, ¿por qué es tan importante este descubrimiento, pues por ejemplo, para el Padre Juan o para los cristianos de hoy? Por varias razones. Una, porque se ha creado un lugar allí en Galilea de diálogo interreligioso entre los cristianos y los judíos. Van muchos judíos a conocer la sinagoga y obviamente van muchos cristianos. Y entre ellos se da una simbiosis, una conversación que en otros ámbitos
Es absolutamente imposible. Y luego está sirviendo para que se haga una proyección enorme, de muchísima importancia, muchísimo calado, sobre la vecina más excelsa del pueblo de Magdala, que no es otra que María Magdalena. María Magdalena es una mujer, una figura, esta es mi opinión, que puede no servir para nada, pero tremendamente maltratada a lo largo de la historia en el seno de nuestra Iglesia. María Magdalena, casi siempre que hacemos memoria de ella, o pensamos que era una prostituta, o pensamos que era la mujer adúltera, la vemos como la penitente. Hasta los estudios que está haciendo el padre Juan y textos sagrados de siglos anteriores le hacen pensar, y yo sigo su corriente, que estamos equivocados. Que María Magdalena es una mujer, es una líder, es una mujer muy importante en la primera comunidad cristiana y que lidera un grupo de mujeres que tenían una importancia brutal en la primera comunidad cristiana, una comunidad itinerante, la que acompañaba a Jesucristo por Galilea, por Judea, que a lo mejor estamos hablando con Cristo cuando iba de aldea en aldea, de aldea en aldea, de aldea en aldea, de aldea en aldea, durante 3 años sin parar. No iban solo los 12 apóstoles, le acompañaba una comunidad de más de 100 personas. O sea, era una movida que de repente a un pueblo de 200 personas llegase el Mesías con 150 o 200 personas. ¿Por qué pensamos que tienen más de 100 personas? Porque hay un pasaje del Evangelio en el que Cristo elige a 72. Si en un momento dado elige a 72, suponemos que hay más. Les envía por delante para ir preparándole a las aldeas, para avisar, para que no se asusten, para que no oye, para que haya intendencia, que vais a tener que dar de comer a 200 personas a lo mejor. Dentro de esa comunidad itinerante, imaginaos lo difícil que es mover a todas esas personas con cierto orden, con criterio, sin que pase nada. Había un grupo de mujeres que los evangelios nos cuentan quiénes eran. Lo que pasa es que muchas veces pasamos un poco como por encima. Y ese grupo de mujeres, cada vez que los evangelios la citan, cada vez que citan ese grupo, siempre está encabezado por un nombre, que es María Magdalena. Siempre la primera de la lista es María Magdalena. Esto nos hace pensar que los que han escrito esos evangelios, los testigos oculares o a los que se lo han contado, recordar que 3 de los evangelistas conocieron a Jesús, o sea, fueron testigos oculares. Si ponían siempre primero a la misma persona, sería porque era muy próxima al Señor, porque tenía mucha importancia y porque tenía mucha proyección sobre el resto de mujeres y sobre toda la comunidad cristiana. María Magdalena era una líder, era una persona con carácter, con inteligencia, con iniciativa. Sí que nos cuenta, el Evangelio nos cuenta distintas cosas de María Magdalena. Pensar cualquier otra cosa fuera de lo que nos cuentan los Evangelios es ciencia ficción. Y lo que tenemos, por cierto, de María Magdalena son 3 cosas. Una, que Cristo expulsó de ella 7 demonios. ¿Significa esto que sea la adúltera o la prostituta? No, no tiene por qué. No tiene por qué. Tenía 7 demonios, como tantos otros había, anda que no hay endemoniados en los evangelios. Y ella fue una endemoniada. 2, ¿qué tenemos, por cierto? Que Cristo expulsó de ella 7 demonios, que estuvo al pie de la cruz, menudo trago, aguantando la agonía del Señor, a quien ella tanto quería. Y 3, que fue la primera persona a la que Cristo, una vez resucitado, habla. La primera palabra que Cristo resucitado pronuncia es mujer. No dice buenos días, no dice qué tal estáis, no dice cómo estáis, dice mujer. ¿Por qué lloras? Pero la primera palabra que dice es mujer. Una de las catequesis que está desarrollando el padre Juan allí en torno a la figura de María Magdalena, a mí, que está todo plasmado en el libro, me sobrecoge de la importancia que tiene la mujer en la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Empezando, obviamente, por la Virgen María y por este grupo de las primeras voluntarias del Evangelio, las que servían al Señor. El Evangelio dice que había un grupo de mujeres, fijaos, María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana, María de Cleofás, y dice, y otras muchas, no sabemos cuántas, pero otras muchas. Dice María Magdalena, Juana, mujer de Cusa,
administrador de Herodes. ¿Alguna vez habéis parado a pensar esto? Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Herodes no es una persona que nos caiga muy simpática, ¿verdad? Era más bien, cuando vemos sobre todo la película de la Pasión de Mel Gibson, el Herodes que sale allí es horrible. Bueno, pues este Herodes, que era un rey, tenía un ministro de Hacienda, tenía un Montoro. Pues la mujer de Montoro iba con Cristo. No le importaba su reputación, ni su rango, ni su clase social. Algo pasó algún día que ella le oyó o le vio y dijo, yo me voy con este. Y dice la palabra, estas mujeres le servían con sus bienes, es decir, eran mujeres ricas. María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, le servían con sus bienes, eran mujeres ricas. Una de las cosas que se desprende de las excavaciones de Magdala es que era una ciudad muy rica. María de Magdala posiblemente nunca tuvo la necesidad de desempeñar el oficio más antiguo del mundo. Ella era rica y servía con su tiempo y con sus bienes la causa de Jesucristo, junto con Juana, la mujer del ministro de Hacienda, y con otras muchas, con Susana, María de la Cleofás. Y ellas daban testimonio. Ellas no eran simplemente las señoras que hacían la comida y lavaban la ropa. Ellas daban testimonio. Cada vez que llegaban a un pueblo, llegaban a Colmenar del Arroyo y se ponían a hablar con todo el mundo para decirle, oye, tienes que conocer al Señor. Va a venir dentro de 2 o 3 días. Estad preparados. Mirad. Y contaban su vida y daban testimonio. Más allá de eso, más allá de las cosas que tenemos por ciertas de María Magdalena, que son estas 3, lo demás es o ciencia ficción o es injusto. Pero yo abogo, siempre que hablo de este tema, por recuperar la imagen de María Magdalena como han dicho unos cuantos papas ya, ¿no? La apóstol de los apóstoles, fijaos, que es ella la que anuncia al mundo, a los apóstoles en el cenáculo. Los apóstoles, una vez que Cristo muere, están en el escondrijo, muertos de miedo. Y la primera que va allí, echa la puerta abajo y dice, espabilad, Cristo está vivo, lo he visto yo, es María Magdalena. El descubrimiento de Magdala está sirviendo para que muchas personas redescubran la dignidad de la mujer en un entorno muy, muy complicado, como es el de aquel país y en el resto del mundo. La importancia de la mujer en el seno de la Iglesia. Fijaos, el padre Juan siempre aprovecha, cuando van allí a visitar Magdala, el pueblo de María Magdalena, siempre aprovecha y siempre dice una cosa, dice, quiero que os hagáis una pregunta, y es que me digáis o que penséis la persona que sembró la primera semilla de la fe en vuestra vida. Y entonces el padre Juan lo dice, el 99% de las veces es una mujer. Mi mamá, mi abuelita, una catequista, una monja, una maestra de religión. Dice, pero casi siempre es una mujer. Y entonces el padre Juan dice, vosotras, mujeres, vosotras construís la Iglesia. Dice, los hombres simplemente la administramos los sacramentos, damos desarrollo. Pero las que dan hijos a la Iglesia sois vosotras. No solo físicamente, sino también con la semilla de la fe. Y las primeras que sembraron la semilla de la fe para que surgiese y creciese la Iglesia fue María Magdalena y esas otras muchas que fueron dando testimonio desde el principio, a riesgo de jugarse la vida. Donde no estuvieron los apóstoles, a excepción de San Juan, sí estuvieron ellas. Lo que se callaron los apóstoles hasta que recibieron el Espíritu Santo, ellas lo contaron sin haber recibido al Espíritu Santo. Valientes, importantes para Cristo. ¿Cuánto consuelo le darían cruzar una mirada con aquellas mujeres? Cristo agonizante, clavado en la cruz, desangrándose, asfixiándose, y poder mirar así a un lado y verlas allí con Él. Todo esto se está creciendo en una catequesis maravillosa en Magdala, en el lugar. Bueno, yo os he contado cómo yo escribí este libro, cómo acabamos allí, una pequeña partecita de cómo acabó el padre Juan. Es muy bonito descubrir cómo el padre Juan, cuando llega a Magdala, él llega sobrecogido. Cuando le ofrecen los terrenos y luego se da cuenta de que es Magdala, ¿por qué llega sobrecogido? Como os he dicho, es el 13º hermano de una familia de 13, y hay una anécdota que engarza a María Magdalena con su madre, con la madre del padre Juan. Cuando el padre Juan se va al seminario, tiene 16 años y recibe la visita de su madre. Le dice, Juanito,
te voy a contar una historia que nunca he contado a nadie. Tú me has oído hablar de un retiro espiritual que hice yo cuando era jovencita, cuando tenía 30 años, tú no habías nacido, y que fue cuando mi conversión, cuando se dio mi verdadera conversión, cuando yo conocí a Dios. Y dice, pues sí, mamá, siempre has hablado de aquel retiro en el que te convertiste. Dice, pero nunca os he contado por qué. Y dice, pues es verdad. Dice, pues como tú vas a ser sacerdote, te lo voy a contar a ti porque no quiero que algún día me muera y esto se pierda. El sacerdote dio una prédica, dio una plática, una charla sobre María Magdalena y el encuentro con el Señor la mañana del domingo de resurrección. ¡Qué momento! Dice el padre Juan, ¡qué momento! ¿Alguna vez os habéis imaginado aquello? María Magdalena, ¿sabéis por qué está por allí? Porque no puede dormir. Porque no puede dormir. Ha muerto su maestro, el que le ha dado la vida. Lleva enterrado 1 día y medio. Y ella no puede dormir y está merodeando en torno a la tumba. Va pues, a rezar, a llevar flores. A nosotros nos pasa cuando se nos muere un ser querido. El desprendimiento tarda en darse. Y entonces vamos a la tumba y le llevamos flores y le hablamos. Y a lo mejor por la primera semana vamos un día, la segunda luego lo vas... Pero al principio necesitas todavía ese desprendimiento, todavía no te haces a él. Entonces María Magdalena está merodeando en torno a la tumba y de repente imaginaos qué os pasa a vosotros, que llegáis a la tumba de vuestro amigo, vuestro padre, vuestro hermano, que habéis enterrado hace 2 días y está profanada, y está abierta y está vacía. Y María Magdalena entra en shock. Además era una mujer seguramente con mucho carácter. Y de repente ve a un señor trabajando allí, todavía en la penumbra, porque todavía no ha amanecido. Cuando lo leemos en el Evangelio parece que no tiene importancia, ¿no? Le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice, ¿has visto tú lo que ha pasado? Pero la escena debió de ser brutal. Ella le reclamaría, oye, tú, ¿qué ha pasado aquí? Tú estabas aquí, tú lo has visto, ¿dónde está el cadáver? ¿Qué ha pasado? No fue una conversación amistosa, seguro. No, en esa situación cualquiera estaríamos desatados. Y ella reclama el cadáver de Cristo. ¿Dónde está? ¿Tú lo has visto? Y en un momento dado, ella le reconoce. Y le reconoce en el momento en que él le llama por su nombre. A nosotros nos pasa. Nos pasa en casa, por ejemplo, pues a lo mejor con nuestra madre. Cuando éramos pequeños, yo me acuerdo, ¿no? Yo sabía, por el tono de voz, quién me estaba llamando, incluso el humor que tenía. Si mi madre me llamaba y por el tono de voz yo sabía si estaba enfadada. Y en un momento dado, este desconocido le dice María, y ella le responde Raboní, que es mi maestro. ¿Os imagináis qué momento? ¿Os imagináis qué explosión de alegría? No solo en el corazón de María Magdalena, en el de Cristo, con todo lo que había pasado. Se está dando plenitud a mi misión. La humanidad, tú y tú, estáis redimidos, sois libres. El pecado que os oprime no puede contra vosotros. En ese momento, en ese encuentro de María Magdalena, por favor, cada domingo de resurrección, pensar en ello. Meditar en María Magdalena, pedirle cosas, rezar con ella, que ella os cuente la alegría del corazón del momento de la resurrección. Y en ese momento explotó la redención. La primera persona que siente la alegría de haber visto a Cristo resucitado y empieza a experimentar la resurrección que experimentaremos en el cielo. Bueno, pues María Magdalena tiene la importancia de ser la que inicia la Iglesia. Imaginaos la alegría de Cristo, pero más allá de todo esto. El padre Juan dice esto, ¿no? Dice, vosotras sois las que dais hijos a la Iglesia. Bueno, la cosa es que aquí se cuenta todo. El padre Juan, la madre del padre Juan dice, ¿y sabes qué pasó en aquel retiro? Dice, pues mira, el sacerdote dio una charla sobre este encuentro en la mañana del domingo de resurrección. Y yo me volví a mi habitación y meditando sobre la charla, dice, yo oí la voz de Dios. Me llamó por mi nombre, igual que a María Magdalena, María. Oí, Juanito dijo, oí la voz de Dios en mi corazón y me convertí, me enamoré. No lo puedo explicar, pero esa fue mi conversión, gracias a la enseñanza de María Magdalena. Cuando el padre Juan le ofrecen los terrenos y se descubre Magdala, os podéis imaginar cómo se cae para atrás. Bueno, todo está contado aquí. Voy a terminar con una pequeña anécdota. Yo he dicho que venía a hablar de la providencia, pues veréis. Durante ese año hice varios viajes a Tierra Santa. Uno de ellos vino mi mujer y estuvimos un mes en las excavaciones, aprendiendo de aquello, trabajando allí, cogiendo documentación, haciendo entrevistas. Yo le pregunté al arqueólogo, al musulmán, le pregunté, ¿qué pasó aquí para que en torno al año 40 hiciesen este cambio en la sinagoga? Y él me dijo, está claro, Jesucristo. Partió en dos
los conceptos de esta comunidad. Digo, pero Arfán, tú eres musulmán. Y me dice, ya, pero no soy imbécil. Dice, yo no creo que Cristo sea quien tú dices que es, el Mesías, Dios encarnado. Cristo es un gran profeta, pero no te quepa ninguna duda que Él estuvo aquí. En la puerta de la sinagoga se ha encontrado un cuenco, una especie de pila como de las del agua bendita, que estaban en la puerta de todas las sinagogas porque los hombres, las mujeres no entran en la sinagoga. Los hombres al entrar y al salir se tienen que lavar las manos para purificarse. Ese cuenco está allí, de pie. Y el padre Juan lo dice, yo no puedo asegurar al 100% que Cristo entrase en esta sinagoga, no tengo la foto. Lo que sí que puedo aseguraros es que si Cristo entró en esta sinagoga, Él se lavó las manos en esta pila de aquí. Entonces tenéis allí todo el mundo a la pila, ¿no? A chapotear, ¿no? Termino. Nos volvimos a Madrid, bueno, mi mujer y yo le decía, la vez que se vino mi mujer conmigo, un mes, ella se pudo venir porque ella estaba en paro, yo le decía, María, fíjate qué bien, qué bueno es el Señor, cómo lo piensa todo, estás en paro, si tuvieses trabajo no te podías venir. Estaríamos diciendo, ay, qué pena, otra vez te vas, te echo de menos, cómo me gustaría ir contigo. Todo eso se nos ha dado. Todo eso se nos ha dado, así que venga. Bueno, estuvimos un mes en Tierra Santa. Hicimos varios viajes. Cuando llego a Madrid me voy 2 semanas a un monasterio en Huesca para empezar a escribir el libro. Y entonces empecé. Lo que es empezar, pues siempre procuro aislarme un poco y luego ya sigo en casa. Pero el empiece siempre, el comienzo. Viniendo, llevábamos poco tiempo casados, como os he estado contando, solo teníamos un coche, un Ford Fiesta muy viejo. Ya éramos 3, porque María estaba embarazada. En ese viaje de un mes a Tierra Santa fuimos 2 y volvimos 3. O sea, mi hijo el mayor es Galileo. Y teníamos un coche viejo y a la altura de Zaragoza le da un calentón de narices, empieza a salir humo, me echo así a un lado en la autopista y me acuerdo que pienso. Digo, muy bien, no me voy a enfadar. Señor, si tú quieres que se queme el coche, será porque tienes otra cosa mejor para mí. Así que no me voy a enfadar, 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 no me voy a enfadar. Recuerdo el coche subiendo en la grúa, todavía salía humo, yo esperando al taxi para que me llevase a casa y yo no me voy a enfadar, no me voy a enfadar, no me voy a enfadar, no me voy a enfadar. Bueno, la cosa es que llego a casa, tenemos que pensar qué hacemos, si compramos otro coche, si no, y nos damos cuenta, bueno, la avería del coche son casi 2.000 euros, el coche es muy viejo, si me compro uno nuevo me hacen el plan Renove, que te hace un descuento muy grande, tal. Al final decimos, mira, la casa por la ventana, vamos a comprar un coche nuevo, ya veremos cómo vamos saliendo, porque María seguía en paro, en fin, bueno. Pero vamos a confiar, venga. Entonces nos compramos un coche nuevo, un Renault, está ahí fuera, un Renault rojo, ahora lo veis. Y entonces cojo el coche del concesionario, la ilusión es enorme, la primera vez en mi vida que estreno un coche, y me dice la chica del concesionario, dice, te llevas los papeles, unos papeles temporales, los definitivos llegan dentro de un mes, te llamo y vienes a por ellos. Digo, fenomenal. Entonces al día siguiente me suena el móvil y veo Beatriz de Renault. Y entonces lo cojo y yo le digo, sin decir hola, Beatriz, no me creo que ya tenga los papeles. Y entonces me dice, Jesús, enhorabuena, felicidades, qué ilusión, no sabes lo contenta que estoy, es que no me lo puedo creer. Y yo digo, estás equivocado. Digo, Beatriz, perdona, digo, soy Jesús García del Renault de ayer. Dice, claro, claro, sí, fenomenal, de verdad, no sabes la ilusión, nunca me ha pasado esto. Digo, pues a mí tampoco, pero no sé de qué estamos hablando. De verdad, es que estoy feliz, es que, mira, esta mañana ha sido el sorteo y os ha tocado a vosotros el viaje. Y digo, ¿qué viaje? El viaje, hombre, el viaje que tenemos aquí, la promoción. Digo, ¿qué promoción? Total, yo no me había enterado, pero es cierto que Renault tenía una promoción ese verano que si comprabas un coche nuevo entrabas en un sorteo de un viaje y había sido por la mañana sorteo ante notario. Y había salido mi nombre, y Beatriz me llamaba porque no le había tocado a ella, pero estaba feliz. Y digo, ¿qué viaje? Dice, mira, ¿estás en casa? Digo, estoy justo abajo. Dice, pues sube que te mando toda la información por mail, míralo porque tienes que venir hoy a firmarlo antes porque si no lo perdéis y tal. Subo a casa, abro el email. Entonces, efectivamente, nos había tocado un viaje. No era un viaje cualquiera, podíamos elegir entre 4 destinos. Un crucero por el Mediterráneo, Dubái, Riviera Maya o Nueva York. Y entonces llamo a mi mujer
que estaba de recaos por ahí o de compras o lo que fuese. Digo, María, ¿dónde estás? Dice, pues estoy, no me acuerdo esto. Digo, haz el favor de venir a casa, por favor, que tengo aquí un lío con unos papeles muy raros y ya sabes que yo con los papeles me pierdo y esto es un rollo, esto es un follón. Dice, ¿pero qué pasa? Digo, que vengas, que esto es un rollo, que yo ya sabes que con los papeles, hay que firmar unos papeles, yo no sé si esto es del coche o de qué o de lo que sea. Entonces, bueno, pues voy para allá, ¿pero qué es? La pobre venía asustada, ¿no? Entonces yo imprimí un folio con una foto de Nueva York, otra de Riviera Maya, otra de Dubái, otra de un crucero y los puse encima de la cama. Entró, viene al despacho, dice, ¿qué pasa? Digo, mira a ver esos papeles de ahí, que de verdad, vaya follones que me metes, de verdad, que es que esto no hay que... Yo no me aclaro. Entonces entra, vuelve al despacho y dice, ¿se puede saber qué está pasando? Y digo, mira, te voy a decir una cosa. Si no quieres ir a Nueva York, no vamos a Nueva York. Pero que sepas que es porque tú no quieres. Entonces ya le cuento y en estado de shock. Ni que decir tiene que nos fuimos a Nueva York, claro está. Coche nuevo, libro, más viajes a Tierra Santa. O sea, yo me di cuenta, dije, fíjate que decíamos, ¿vamos a Tierra Santa o vamos a Nueva York? Y decíamos, nunca vamos a volver a Tierra Santa o nunca vamos a volver a Nueva York. Y en un año fuimos 3 veces a Tierra Santa, no gratis, sino pagándome por trabajo, y fuimos gratis a Nueva York. No fuimos ese verano, ¿por qué? Porque ella estaba embarazada de Santi, nuestro hijo el mayor. Pero yo llamé a Renault, nos pusieron en contacto con la agencia y nos daban 12 meses para viajar. Entonces fuimos al verano siguiente, que estaba embarazada de mi segunda hija. Pero ya no nos daban más prórroga y entonces fuimos. Y así es como escribe las historias el mejor de todos los autores, que es Dios, tu Padre y el mío. Y aquí lo voy a dejar. Os dejo que recéis por mí, por mi familia, que ya viene el tercero también. Esto no es un no parar. Y muchas gracias por la atención. Rezar por nosotros y que espero que por lo menos un poquito de la confianza con la que nosotros lo vivimos, con esa confianza recéis vosotros. Sobre todo, como digo, por mi familia y por mí. Muchas gracias. Hasta la próxima.